nada. Multifactorial, aunque ustedes no crean, es bastante frecuente. Bueno, el síndrome nefrótico va a ser una patología de orden renal que se va a poder presentar en cualquier edad, en cualquier etapa de los niños. Generalmente se presenta en el menor de 10 años y el pico máximo a los 6 años de edad, ¿verdad? Es mucho más frecuente el varoncitos, en el 60%, y la patología más importante es la glomerulonefritis membranoproliferativa, ¿ya? Este síndrome es mucho más frecuente en lo que es el niño en relación a lo que es el adulto, ¿sí? Más o menos tiene una incidencia de 2 a 3 por cada 100.000 pacientes al año. Y en cuanto a la etiología, la enfermedad de cambios mínimos es la que va a tener mejor respuesta a un tratamiento, ¿verdad? Y tenemos que conocer que el síndrome nefrótico en la infancia va a ser de tipo primaria o de tipo secundaria. Eso como generalidades, ¿verdad? Entonces, ustedes me dirán, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la alteración? ¿Por qué se produce esta alteración nefrótica? ¿Verdad? Vamos a tener una lesión glomerular in situ como tal, ¿ya? Puede ser secundaria a fármacos, alteraciones genéticas o múltiple o multifactorial, que va a hacer que haya una alteración en lo que es la permeabilidad de la pared capilar. Al haber esa alteración, obviamente, va a hacer que haya escape de proteínas. No va a ser no va a haber la capacidad. Va a haber lo que se llama una pérdida de proteínas de manera aguda por vía urinaria. Al haber esa pérdida masiva de proteínas o proteinuria masiva, va a haber una hipoalbuminemia secundaria. Obviamente, si yo pierdo la cantidad de proteínas por orina, vamos a bajar a nivel de lo que es la sangre. Y esta característica es lo que nos da las manifestaciones clínicas. Esa pérdida de ese equilibrio es lo que va a hacer que se repercuta. Entonces, nosotros podemos decir que para diagnosticar, para clasificar el síndrome nefrótico, tenemos que tener una proteinuria masiva. A eso se refiere que debe ser mayor a 40 miligramos por metro cuadrado por hora, ¿verdad? Hipoalbuminemia menor a 2.5 gramos por decilitro, y obviamente como manifestación clínica, edemas, dislipidemias, alteraciones hepáticas, ¿sí? Aparte de todo esto, como hay un daño glomerular in situ, vamos a tener hematuria, hipertensión y retención de sustancias microrenales. Pero tenemos que tener muy en cuenta proteinuria masiva mayor a 40, hipoalbuminemia y edemas igual nefrótico, ¿ok? Puede ser pregunta de examen. Entonces, para nosotros poder ver y cuantificar la pérdida masiva de estas proteínas, el método ideal es hacer la cuantificación real de la proteinuria, ¿verdad? En nosotros es súper fácil, porque agarramos y podemos hacer la recolección de toda la orina en 24 horas. En el niño se debería hacer eso. Sin embargo, en los lactantes es bien difícil. ¿Por qué? Porque obviamente son incontinentes, ¿verdad? No tienen la capacidad de mantener. Entonces, en este caso podemos hacer la estimación por lo que se llama una muestra de alicuota, o sea, una muestra aislada de orina, y ahí hacer la medición, ¿ok? Entonces, más o menos tenemos acá el rango de lo que sería la alteración, ¿sí? Aquí ustedes van a ver la relación proteinuria-creatinuria, y si es mayor a 2, tenemos una proteinuria de tipo más. Entonces, si vemos que es una muestra aislada o una alicuota, ¿verdad? Podemos ver que es significativa si encontramos una proteína mayor a 15 gramos por decilitro. En ese caso sí sería que estaríamos como que sospechando de un nefrótico. Y es severa cuando es mayor a 100 miligramos por decilitro. O lo que ustedes están acostumbrados en el examen de orinita, cuando hay 3 cruces, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta, chicos, la orina, la proteína en la orina? ¿Se acuerdan? Orina espumosa. Es una espuma, ¿verdad? Es una orina que es espumosa. Entonces, esa es
Ustedes, en su práctica habitual, por siempre les digo, compras de tirar reactivas. Si tienen la capacidad de no tirar reactivas, si sale más de 3 cruces, ya es una proteinuria aparentemente masiva. ¿Ya? Entonces, como tal, habíamos dicho que son de dos orígenes, ¿verdad? El primario o idiopático y el secundario. En los niños, el primario o el idiopático abarca lo que es el 90% de los casos y el secundario sobre el 10%. Dentro del idiopático o primario, la enfermedad de cambios mínimos, esa es la abreviación en este caso, más bien es la que abarca el 85% de los casos. Luego viene la proliferación mesangial y la glomerulonefritis segmentaria focal en solo un 10%. Más bien esa etiología es así porque la tercera es la que peor pronóstico tiene. En cuanto al síndrome de nervio secundario, va a ser secundario, como dice, a enfermedades que sean sistémicas o glomerulares, ¿ya? O sea, no es algo del riñón como tal, sino algo que le condicionó esa edad. Como ya les había explicado previamente, ¿qué es lo que vamos a tener en cuanto a lo que es la fisiopatología? La barrera de filtración glomerular es la que se pierde, ¿ya? Y se vuelve mucho más permeable a lo que es el paso de proteínas. Ustedes saben que nuestro riñón tiene muchas partes y nuestra unidad funcional es la nefrona. Dentro del glomérulo todo se empieza, la opción de este es a filtrar todos los componentes que sean malos y excretar todo, digo los buenos, y excretar todo lo malo, además de que haya un equilibrio en el líquido que se hace. Cuando se pierde esta barra de filtración, lo que hace es llegar a escapar proteínas. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a ver que va a haber una alteración en los campos, en los espacios fenestrados del glomérulo como tal, ¿verdad? Y la proteinuria se va a deber porque esta alteración en esta membrana va a ver que hay un tamaño en los poros, va a haber un cambio eléctrico habitual. Ustedes saben que para que pasen proteínas tiene que haber también una diferencia en lo que son los electrolitos, ¿verdad? Va a haber una deformidad de las moléculas y una alteración en lo que es una alteración molecular como tal. Ahora, esto se puede deber a que haya disfunciones de linfocitos, que haya pérdidas de las cargas negativas de tipo inmunológica, que haya alteraciones a nivel de lo que es la membrana como tal, entre otros. Ahora, si nosotros tenemos pérdida de proteínas, nuestro efecto es que haya una hipoalbuminemia. Está perdiendo la cantidad de proteínas que deberíamos filtrar. Entonces, si nosotros tenemos hipoalbuminemia, ¿qué es lo que va a bajar? La presión de tipo oncótica, ¿verdad? Si baja mi presión oncótica, ¿qué pasa en mi medio interno? ¿Se acuerdan de la osmosis? ¿Sí? Si baja, voy a dejar el paso libre a proteína, agua, al tercer espacio, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos una caída de la presión oncótica, nuestro líquido intravascular va a poder pasar a nuestro LEC, a nuestro espacio extracelular. Y nuestra cantidad mínima de albúmina que tenemos que tener para que podamos corregir un poquito eso es de 1.5 gramos por decilitro. ¿Sí? Si por ende, imagínense que este es nuestro LEC, si por ende está pasando más líquido de nuestro intravascular a nuestro LEC, ¿qué va a pasar con nuestro intravascular? Va a haber hiperviscosidad sanguínea, se va a volver más denso, ¿verdad? Por ende, se va a coagular con mayor facilidad, ¿verdad? Y va a haber hemoconcentración por hipoperfusión. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Entonces, al hacer esto, al haber una hipoperfusión, tu cuerpo está deshidratado. ¿Qué va a pasar con eso? Va a empezar a activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que va a estimular la fibroética y por ende me va a causar, aparte del daño ya que tenemos, una insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal. ¿Verdad? ¿Se entiende esta parte? ¿Sí? ¿O les vuelvo a explicar? Clarito, ¿verdad? Baja mi oncótica porque mi intravascular va a pasar el agua de allá a acá, ¿verdad? Entonces mi intravascular va a haber hemoconcentración
hipertensión, hiperperfusión, hipercoagulabilidad, y eso es una insuficiencia renal prerrenal. Entonces, el daño, chicos, ¿de qué tipo será? Prerrenal y renal. ¿Sí? Te estás atacando microrenal por dos lados. Por ende, si se está pasando el líquido por la hipoalbuminemia a tercer espacio, eso se llama edema. Cuando pasa el líquido desde el intravascular al LEC, se llama edema, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se va a ocasionar esto? Por la hipoalbuminemia, por la hipovolemia que hay y por la disminución de la presión oncológica, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos una presión oncológica o una albúmina menor a 2.7, sí o sí ya va a empezar a tener edema. El edema renal siempre es edema en fases, ¿verdad? El primero, sus ojitos. Obviamente, si la presión de la albúmina baja mucho más aún, a menor a 1.8, ya el edema es de tipo masivo. Y si baja menor a 1.2, ya eso es una hipoalbuminemia severa y crítica, porque me va a causar que haya tanta hiperviscosidad sanguínea que va a haber una hipotensión ortostática, va a haber oligopuria, dolor abdominal, vómito, diarrea, o sea, tu cuerpo ya no va a saber qué hacer y se va a descompensar y va a entrar al shock, ¿verdad? Ahora, como les decía, el edema va a ser de tipo palpebral y la característica del edema renal es que es matutino, ¿verdad? Va pasando durante el día. Ahora, si estamos con edema, vamos a tener todas las características del síndrome edematoso. ¿Cuáles son las características del síndrome edematoso? Que haya aumento de peso, que haya palidez cutánea, que haya reblandecimiento de la punta de nariz, de los lóbulos de las orejitas, que haya salida del ombligo, que haya apagamiento. Todas esas son características de edema, ¿verdad? Hasta llegar a una anasalia. Ahora, por otra parte, eso era lo más básico, ¿verdad? También vamos a tener alteraciones en lo que es la sustancia, las grasas. Y va a haber una hipercolesterolemia secundaria porque el hígado va a empezar a producir más glicoproteínas para tratar de compensar la hipoalbuminemia, ¿verdad? Ustedes saben que su cuerpo se dedica a compensar todo. Si me falta algo, compenso. Entonces vamos a ir a compensar. Vamos a ver, obviamente, que también va a haber una reducción. Mi hígado produce más proteínas para tratar de compensar. Segundo, va a haber menos excreción, va a haber reducción del catabolismo lipídico como tal, porque no va a haber la pérdida urinaria normal, ¿verdad? Y vamos a hacer que haya una hipercolesterolemia que puede llegar a un colesterol mayor a 300 miligramos por decilitro. Obviamente, si hay hipercolesterolemia, no solo un tipo de grasa se va a aumentar, puede haber un aumento paralelo de la HDL, de la VDL, de todos los lípidos como tal, por eso por ende una hiperlipidemia. Pero más característico es una hipercolesterolemia. ¿Ya? Como les había dicho, el intravascular va a estar en hemoconcentración. Al estar en hemoconcentración y aumento de la viscosidad sanguínea, ¿qué va a haber? Una hipercoagulabilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se va a perder el equilibrio en estas sustancias que son procoagulantes y anticoagulantes. Al haber hiperviscosidad va a haber aumento de lo que es el fibrinógeno y una agregación plaquetaria que va a estar desregulada, ¿verdad? Ahora, hay dos factores de riesgo. Tengo hiperviscosidad, tengo hemoconcentración y tengo hiperlipidemia. Entonces, ¿qué hay? Aumento de la capacidad trombótica. ¿Sí? Y estos trombos son los que pueden llegar a hacerme mayor daño. ¿Se entiende, verdad? Ahora, secundariamente a todo, ya, cuando ya el cuerpito ya no da más, pues podemos tener alteraciones de tipo inmunológico, ¿sí? Ya no sabe dónde más defenderte tu cuerpito. Entonces, a nivel humoral, vamos a ver que haya un descenso normal de la hemoglobina tipo E, ¿ya? Porque va a haber una pérdida masiva de esta por orina, porque no vamos a poder tener la barrera de stop, por decirlo así, ¿verdad?
y obviamente porque hay alteración a nivel hepático también va a haber una disminución de su síntesis en la médula ósea. A nivel de lo que es la celularidad de tipo T, va a haber disminución de los linfocitos T circulantes, va a haber una alteración en las poblaciones de los linfocitos T y un aumento de las prostaglandinas porque estamos en un proceso proinflamatorio, ¿verdad? Por ende, si hay disminución de los linfocitos T y de las colonias, ¿a qué somos más susceptibles? Infecciones. Infecciones, ¿verdad? Entonces, esa es una de las complicaciones que pueden existir posteriormente. Si vamos a tener una alteración en mi medio interno, porque teníamos una hipoalbuminemia, teníamos una concentración, vienen acompañados de alteraciones de tipo electrolítico, ¿verdad? Acuérdense que vamos a aumentar el agua corporal total porque está yendo al tercer espacio y va a haber un hiperestímulo de la hormona tiroides, ¿verdad? Entonces va a haber una alteración del sodio y del calcio principalmente. Puede generarse lo que es una pseudohipocalcemia. ¿Por qué? ¿Por qué sería una pseudohipocalcemia, chicos? Acuérdense que para pasar a la albúmina, para que pase sodio y potasio, necesitamos de calcio, de muchos canales de calcio. Si yo estoy con mis puertas abiertas y estoy dejando que todo se me venga a ley, mi intravascular va a estar con menos calcio, ¿verdad? Entonces eso nos puede nosotros generar la duda de decir, está con hipocalcemia, le corrijo y realmente no era una hipocalcemia y voy a tener mayor complicación. Eso es lo que ustedes en manejo de hidroeléctrico tienen que ustedes totalmente corroborar, porque el calcio siempre está en relación al valor de la albúmina. Hipocalcemias, entre comillas, que ustedes corrigen en relación a la albúmina, muchas veces no necesitan un tratamiento externo. Y si ustedes dan sin hacer la corrección, pues pueden hacer un daño permanente a ese paciente. ¿Ya? Hasta ahí se ha entendido la principal. Entonces teníamos edema, proteinuria masiva, hipoalbuminemia, hipertrigliceridemia, alteraciones pueden ser, o sea, lo básico es edema, hipoalbuminemia, proteinuria masiva, hipercolesterolemia, ¿verdad? Y luego las otras alteraciones que les he mencionado. ¿Todo claro, verdad? Ok. Entonces, ya teniendo esto bien claro, como les había dicho, podemos clasificarlo en lo que es primario, secundario y en algunos casos congénito. ¿Sí? El primario idiopático es el que abarca el 90% de los casos, ¿verdad? Dentro de los primarios, dependiendo de la clasificación de las diferentes escuelas, el congénito se puede incluir en este grupo, ¿ya? Y el secundario es secundario a cualquier otra nefropatía, a cualquier enfermedad sistémica, alteraciones infecciosas, a medicamentos, como ven en las tablas, ¿verdad? En lo que es el síndrome nefrótico congénito congénito, vamos a tener que ese bebé ya va a tener una proteinuria masiva de tipo prenatal, ¿verdad? O se va a llegar a manifestar el síndrome nefrótico en los primeros 3 meses de vida. Está generalmente relacionada a infecciones durante el embarazo, son actividades en el embarazo como ser la infección del Leukotorch, y el VIH, ¿verdad? También tiene un factor genético bien importante y puede estar asociado a un gen, y el más común es el tipo finlandés. La albúmina sérica de estas bombas va a ser menor a 1 gramo por litro, es bajísima. Y se puede detectar a nivel de los exámenes prenatales, ¿ya? Con el aumento de la lipoproteína en el suero materno. O sea, si ustedes tienen niveles muy altos, hay que ver que no está siendo nefrótico, ¿verdad? El secundario va a ser entre el 10 al 15%, y como les decía, puede ser por enfermedades sistémicas, por neumopatías de otro tipo, por fármacos, por factores mecánicos, por tumores, como sea. El más común a veces secundaria. Okay. El más común puede ser el uso de aires. En la infancia, ustedes en su experiencia, ¿cuál es el aire que más usamos? También.
¿Qué es el paracetamol? Ha dejado de ser acné hace como 10 años. Sí, pero hace 10 años éramos niños. ¿A qué nivel actúa? ¿Cuál es el mecanismo de acción del paracetamol? ¿Qué es lo que le diferencia para hacer o no ser daño? Para hacerlo facilísimo. Los AINES actúan a nivel de qué receptores? COX-2, ¿verdad? ¿Y el paracetamol actúa a ese nivel? No. Actúa a nivel, es el único que actúa a nivel COX-3, ¿a ver? Por eso dejó de ser AINES hace mucho tiempo, por si acaso. Eso lo van a preguntar en el internet y van a decir. Pero el más común es el ibuprofeno, ¿verdad? Por eso la dosis del ibuprofeno siempre se da con tendencia a la más baja, que es de 10 a 15, ¿verdad? Y no pueden pasarse de 5 días, idealmente máximo hasta 3 días, por su acción netamente antiinflamatoria. ¿Ya? Ahora, como les decía, todas esas cosas son causas de infección de síndrome nefrótico secundario. Y hablando ya de lo que es el primario, que es el que abarcaba el 90%, vamos a ver que este es en el que más nos vamos a enfocar, porque se va a dividir en este tipo de patologías. Para decir un síndrome nefrótico idiopático o primario, tenemos que puede ser una patología que es la glomerulitis de cambios mínimos, que es en el grosso de los casos la mesangia difusa, los cambios membranoproliferativos, la glomerulosclerosis segmental y focal y la glomerulosclerosis membranosa. ¿Sí? Estas patologías o estas características de esa lesión en el glomérulo incluyen la síndrome nefrótico de tipo idiopático. ¿Ya? En cuanto a qué es la lesión de cambios mínimos, como dice su nombre, se refiere a que a nivel del examen microscópico no hay una alteración muy importante, ¿sí? Lo que va a hacer es una nefrosis lipoidea o una enfermedad de Lyme, ¿ya? Esa es la alteración a nivel del glomerulo como tal. Puede presentarse a cualquier edad, es más frecuente en los menores de 6 años y es mucho más frecuente en varoncitos. Sus glomérulos van a ser de apariencia casi normal. Los cambios son mínimos. Puede haber una ausencia a nivel de lo que es los depósitos en la inflorescencia como tal, y puede haber una fusión de algún tipo de podocitos, pero generalmente los cambios son muy pocos. Otra de las patologías es la proliferación mesangial difusa, que está dentro del 5 al 10% dentro de los idiopáticos, ¿verdad? Como dice su nombre, es una proliferación de mesangia, por ende va a haber un aumento difuso de la matriz mesangial. O sea, lo bueno de esto es que cada uno cumple con su nombre. Al haber un aumento de la matriz mesangial hay una hipercelularidad, ¿verdad? Puede haber depósitos de inmunoglobulinas como tal, y algo bien característico es que tiene lamentablemente una resistencia al tratamiento del 45%. Más bien la enfermedad de cambios mínimos es el 90%, porque estas son más difíciles de tratar. La esclerosis focal y segmentaria equivale a un 7 al 10% de los casos de los síndromes nefróticos idiopáticos, y al ser una esclerosis es una hialinosis de los glomérulos, hay una fibrosis intersticial y hay atrofia tubular como tal, ¿verdad? A la microscopía lo que llama la atención es que va a haber fusión y vaporización de los podocitos. Otra de las características, otro de los componentes del síndrome nefrótico idiopático es la glomerulonefritis membranoproliferativa. Como dice su nombre, es una inflamación de sangre capilar que va a hacer que haya una proliferación, o sea, un engrosamiento de la membrana, de la matriz urinaria como tal, y que haya depósitos a nivel de lo que son tanto de sustancias del complemento como inmunoglobulinas. Esta es la que se va a llegar a dividir de acuerdo a los depósitos en 3 grupos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. En la primera va a haber depósitos subendoteliales y endomembranosos, en la segunda va a haber un retraso de la lámina más densa, y en la tercera ya hay ausencia de depósitos. Lamentablemente el curso de esta es muy agresivo, ¿sí? Va a llegar a causarnos hipertensión arterial muy intensa y muy fuerte, hematuria, y va a hacer a que va a llegar a una insuficiencia
insuficiencia renal de tipo progresivo, ¿verdad? Generalmente está más en lo que son adolescentes y escolares, tienen mucha resistencia a lo que es el tratamiento esteroideo, que es el tratamiento del sistema nefrótico, y tienen mal pronóstico, porque esta va a llegar a insuficiencia renal crónica casi en el 100% de los casos. Y la última de nuestro grupo que abarcaba lo que es las idiopáticas es la glomerulopatía membranosa. Como dice ahí su nombre, bueno, incluye al 5% de las patologías de este grupo. Va a haber un engrosamiento difuso de la pared capilar, que va a hacer que haya depósitos de inmunoglobulinas, va a hacer que haya ausencia de electrolización celular. Vamos a hacer que haya manifestaciones de enfermedades sistémicas como la hipertensión, y su cuadro clínico más bien es variable. Tiene una respuesta no más al tratamiento. Entonces, con lo que hemos hablado, ¿cuál será el diagnóstico? ¿Qué tendremos que hacer? Bueno, ya me vendí. Entonces, si tenemos una proteinuria masiva, tendremos que hacer un uroanálisis. A ver, nuestra base es hacer un examen general de orina que sea el tipo. A ver, ¿lo hacemos nosotros? Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a ver nosotros a nivel de lo que es el análisis? Ustedes saben que el examen de orina tiene fases, ¿no? Tiene la parte macroscópica, microscópica y el examen del sedimento como tal. Entonces, en la parte macroscópica vamos a ver que va a haber un pH que va a estar aumentado. La densidad urinaria va a estar más de 1100, que va a estar aumentada. Va a haber proteinuria 3 cruces, que va a equivaler a una proteinuria en 24 horas mayor a 40 miligramos por metro cuadrado hora. ¿Sí? Tenemos que tomar en cuenta también que hay que hacer un hemograma. ¿Qué hemos dicho que iba a haber? Hemoconcentración. Entonces, ¿cómo va a estar mi hemoglobina y mi hematocrito? Aumentada. La boba se va a ver pálida, pero sus valores van a ser normales. ¿Sí? ¿Se entiende eso, verdad? Porque es lentamente hemoconcentración. Obviamente, si hay hemoconcentración, va a haber más aumento de glóbulos rojos, va a estar aumentada en viscosidad. Entonces mi BES va a estar aumentando. Si hay una sustancia, si hay hemoconcentración, ¿cómo van a estar mis glóbulos blancos? Ahí dice, pero por lógica. Aumentados, ¿no? Toda mi celularidad va a estar aumentada. Entonces va a haber una leucocitosis. Ese es el problema, porque muchas veces llegan a leucocitos de 21.000, ¿ya? Y ustedes dicen, uy, no, me da infección. Ven su hematocrito y dice 17 y dirán, no es hemoconcentración y la ven a la boba pálida. A ver. Entonces ahí ustedes tienen que saber discernir y decir, ok, momento, esta leucocitosis que estoy viendo no es infecciosa, es simplemente hemoconcentración. ¿Ya? Entonces ahí tendremos que buscar estelas leucocitarias, las utilidades, algo más en lo que es el examen de orina. Obviamente hay que hacer